vuelta en su programa Voz Vespertina, recordando siempre que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Voz Media Network, a través de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. También nuestro portal informativo tvn24.do, así muy sobrio, tvn24.do. Entren, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Jenny Aquino, ¿qué tenemos ahora? Un plato fuerte. Sí, realmente yo estaba deseando estar aquí hace días con este doctor que saben que yo lo quiero. Yo se lo he dicho, yo soy su fan número 5, me declaro su fan 5. Nadie pelea por ese número, todo el mundo quiere ser la 1, la 2. No, yo soy la 5 y él lo sabe y ese cariño está ahí. Pero sobre todo por la situación que pasa en los galenos, que a mí me afecta directamente porque tengo muchos amigos y sobre todo que vimos la importancia de estos profesionales durante la pandemia. Todos podíamos estar recluidos en nuestros hogares, menos ellos. Y al día de hoy quiero saber todo lo que está pasando en el sistema salud con los galenos. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Saludos, querida Jenny. Buenas tardes, doctor. Buenas Bienvenido tardes, a su programa Voz Vespertina. Muchísimas gracias. Para mí, un verdadero honor. Me siento altamente honrado, enaltecido de compartir con ustedes este momento. No, Hernán y yo tenemos esa emoción de que usted esté aquí con nosotros, porque realmente sabemos por lo que tuvieron que pasar los galenos. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué es eso porque hay muchas cosas como que no nos terminan de explicar? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué pasa con la DGI? ¿Qué es lo que tienen? Son muchos temas que queremos hablar, doctor. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los galenos? Como una suerte de proscenio, diríamos, de contextualizar la situación. La gente no sabe ni remotamente lo que pasamos los médicos en 2 años de pandemia. Estamos hablando de más de 100 médicos fallecidos. Todavía ayer estaban falleciendo médicos por COVID. Miles y miles de contagiados. Solamente en la pandemia esta del Omicron tuvimos casi 1.500 médicos contagiados. Esos muchachos que están atendiendo COVID. En el día de hoy yo recibí una delegación de los que estuvieron en el AIBAR. Hay cerca de 120. Digo yo, ¿cuántos se contagiaron de ustedes? El 100%. En fin, ese ha sido el día a día después que inició esta pandemia. Y como decía Jenny, es lo que no ha tocado. Nosotros en ningún momento estuvimos permanentemente al pie del cañón. Así es. Cuando creíamos que se nos iba a dar un trato digno, uno no aspiraba a que se nos colocara en el Olimpo del heroísmo, pero sí que se nos invistiera de la dignidad que amerita la profesión. Cuando creíamos que de alguna manera se nos tuviera ese tipo de consideración. De buenas a primeras, el gobierno comienza, en primer lugar, a pagarnos tardes, como aconteció en Los Minas. La maternidad San Lorenzo. San Lorenzo, Los Minas duraron casi 10 días que no pagaban. Tuvimos que hacerle un paro para que nos pagaran. Cuando pensábamos que definitivamente íbamos a tener un paréntesis, algo de tranquilidad, cosa que es difícil en un país con una inflación galopante, se despacha la Dirección General de Impuestos Internos este fin de mes, el 28 de enero, con la publicación de unas normas llamadas, porque tienen un nombre larguísimo, las normas 04-2022. Mediante esas normas, mediante ese dispositivo que desconoce las leyes y los decretos establecidos, como la ley llamada el Código Tributario, que se promulgó en el 2012, con el nombre de una ley que es la 1192, y un decreto en el 2019 que fue el 265-19. Cuando creíamos que estábamos de alguna manera protegidos bajo el paraguas de esos dos dispositivos legales, se disparan con una norma que ellos quieren que compulsivamente la cumplamos, confrontando a dos dispositivos que están por encima de las normas, porque las leyes están por encima de todos. Así es. Y están por encima de todos también los decretos.
Pues estas personas desconocen esos decretos, desconocen esa norma y quieren obligar a los médicos a que paguemos una cantidad enorme de dinero porque de acuerdo a ellos, nosotros fuimos favorecidos en el pasado reciente, en la gestión del licenciado Magín, fuimos favorecidos con una suerte de exenciones que prácticamente abarcaban el 40% de nuestro sueldo, es decir, ellas no iban a tomar en cuenta el 40% de esos sueldos, sino el 60%, lo iban a considerar como gastos. Y se iba a cobrar impuestos por el 60% de tributación restante. simplificado. Sí, exacto, el RST, para que la gente lo entienda. Porque estoy tratando de ser, como esto lo ve la población llana, utilizar un lenguaje un tanto, lo menos técnico, porque hasta a mí se me enreda la cabeza cuando comienzo a mencionar cosas. Entonces, ese RST establecía precisamente eso, que una gran cantidad de profesionales liberales, inclusive ustedes los periodistas, los médicos, los abogados, los ingenieros, lo que nos suscribíamos a ese régimen simplificado, tributario, RST, se nos iba a considerar un 40% de nuestro salario, pero íbamos a pagar como un 60%. Y se consideró muy atinada esa decisión en ese momento, porque mucha gente que no estaba pagando, de buenas a primeras se acogía e iba a comenzar a pagar. Bueno, pues yo no sé, me excusan, voy a utilizar algunos términos rápidos porque Jenny sabe que es mi manera. Tranquilo. Pues yo no sé qué carajo le dio a esta gente ahora que con una inflación que terminó casi en el 10% como término y con una inflación acumulada desde el 2012 hasta la época, los platos rotos en términos de corrupción, de lo que sea, pero también por la crisis mundial ocasionada por el COVID-19. Esta gente quiere que la clase que más consume gasolina, que la clase que con todo y todo es la que paga más impuestos, que los sectores que son los que van al supermercado y consumen, pues que sigamos pagando la crisis. Y tú no observas que en ningún momento que al sector turismo, que ya ellos mismos dicen que se recuperó a los valores desde antes de la pandemia, y los bancos, y el sector financiero en sentido general, que son los dueños de las ARS, de las administradores de fondos, a eso no se le toca. Y tal parece que este gobierno, nosotros nada más contamos para pagar impuestos y para entusiasmarnos en elecciones. Pero para ser beneficiados, por ejemplo, con la ley 253-12, que decía que si bien es cierto que nosotros tenemos que ir descontándose nuestro salario, algunos impuestos, no es menos cierto que debió irse indexando en función de la inflación anual esos salarios. Y sucede que del 2012 a la fecha hay una inflación acumulada casi de un 36%, pero eso no se refleja en su salario. Sus salarios se quedaron estáticos porque viene a ser que ellos están cobrando por encima de 34.685 pesos, ya ellos comienzan a cobrar. Comienzan a cobrar un 15%, que son cerca de 416,000. Y si usted gana un poquito más de esos 34,000, usted va a pagar un 20,000, diríamos hasta un 52,000. Usted va a pagar un 20,000 y por encima de 52,000, usted va a pagar un 25,000. Va a pagar un 25%. Pero eso debe haberse acompañado de una indexación de su salario. ¿Usted se imagina que los salarios nuestros nos lo hubieran indexado al 2022 en un 36%? Pero ahí la ley no se aplica. Eso se dejó tranquilo. Eso se dejó inmutable. Eso no varió desde el 2012. Lo que sí ellos quieren es que nosotros comencemos a pagar ahora una crisis de la cual no hemos sido culpables, sino que hemos cargado con esa crisis en nuestros hombros.
dicen, bueno, pero que eso afecta también a otros sectores liberales, ingenieros, abogados, sí, es verdad, periodistas, es verdad. Pues mire, yo le tengo a ellos que este proceso de lucha, si algo va a tener de bueno, es que a esos sectores nos va a unir. Y desde ya en estos momentos se están celebrando conversaciones con el Colegio de Abogados, con el CODIA, en la sede principal de nuestro colegio médico, porque le vamos a dar una respuesta de conjunto. ¿Qué pasó en la reunión con la DGI que ustedes se reunieron? ¿Qué ellos ofrecieron? Fue una suerte de match en donde ellos se empecinaban de que eso no era un adefesio. Yo le dije, pero vámonos al diccionario de la RAE, de la Real Española de la Lengua, Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué quiere decir adefesio? Adefesio es una cosa traída por las greñas, adefesio es algo improcedente en ese momento. Eso es lo que suena fea la palabra, pero eso es lo que quiere decir adefesio. Y desde el punto de vista jurídico, eso rompe con una normativa y una escala jurídica donde las normas no pueden estar por encima de la ley. ¿Qué pasó allí? Ellos se empecinaron en decir que ellos no estaban violando la ley. Ellos se empecinaron en decir que lo único que ellos estaban haciendo era transparentando, porque nosotros, los profesionales liberales, habíamos sido beneficiados con el RST. Con varias exenciones. Sí, lo que yo con dice. varias exenciones, que solamente teníamos un solo agente retenedor, cuando teníamos varios trabajos o varios sitios donde nos la buscábamos. Pero usted sabe por qué los médicos y los profesionales liberales tienen varios sitios. Claro que lo ¿Y saben. ustedes creen que un médico con un salario de 50,000 puede vivir? Pues nosotros estábamos con el doctor Fulgencio Severino. Severino le dijo, ¿cuál de ustedes gana 50,000 en honor a ninguno? Hay secretarias en el sector público que ganan 60,000 pesos. Claro, pero un médico no llega a esa cifra. Somos las personas que ya tenemos ciertos años, que cobramos por algunos tipos de beneficios, como es incentivo por edad, por distancia, docencia, podemos sobrepasar los 60,000 pesos escasamente, pero la mayoría de los médicos están en 50,000 y todos contribuyen. Y algo que me llama la atención, o sea, durante la pandemia, doctor, los ingenieros estuvieron en casa, los arquitectos estuvieron en casa, los abogados estuvieron en casa, incluso los procesos judiciales se paralizaron durante un tiempo porque hasta que no vino toda la vorágine de poder hacerlo virtualmente, no tenían acceso a las salas de audiencia porque no era factible. Sin embargo, los médicos estuvieron al pie de cañón. No tenían 48 horas o no tenían 24 horas para ellos irse a su casa, sino que era mucho más. Sabemos que muchos de esos doctores, que acaba de decir, esos galenos, perdieron la vida trabajando para poder auxiliarlo, porque muchos de las personas que fallecieron en una cama de COVID no tenían acceso a un familiar. Sin embargo, un galeno estuvo ahí. Entonces, es el momento ahora de que a ellos, tanto que se le aplaudíamos y hacíamos en la memes pandemia. de superhéroes. No, en la pandemia, ¿cuánto aplaudimos? Y esos aplausos no le llegan a ellos en beneficios. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Se han acercado a ustedes, el ministro de Salud? ¿Se han acercado a ustedes de parte del Estado? ¿Qué? Porque la DGI, dicen, esa es la niña mala que le va a cobrar, pero hay un interés realmente detrás del Estado de acercarse a ustedes, porque eso de estar aplaudiendo. No, porque aquí nadie es tonto. Esa línea está siendo bajada desde allá arriba. El gobierno está en una situación difícil como está el mundo ahora. Hay una crisis mundial, pero no le está pagando a la clase media. De alguna manera los gobiernos se la están ingeniando, concertando con los sectores poderosos, claro, para que la crisis la superen ellos. Si aquí en estos momentos el propio gobierno está hablando de que la crisis está amainando, no fue por el sector turismo, ni por el sector financiero. Fue por el sector salud, que en el día a día se mantuvo ahí, que es el que está vacunando, que es el que lo ha estado acompañando. Pero obviamente este es un país entrópico. ¿Qué quiere decir entrópico? Que se consume hacia sí mismo. Que hace todo lo posible porque el país no avance.
Porque uno no pide otra cosa que no sea una buena dosis de sensatez. Porque yo no he visto una cosa más insensata que a los sectores que hemos tratado de echar este país para adelante, se le quiera echar esta situación encima. Yo no me gusta ponerme como protagónico, pero yo tuve 2 meses en la Plaza de la Salud con un ventilador puesto. Mis pulmones de hoy no son lo mismo, lo de antes de julio del 2020. Yo subo una escalera y es una fatiga enorme, porque mis pulmones resultaron severamente afectados. Pero yo tuve la suerte de estar aquí, por ejemplo, hoy con ustedes. Hay otros que ya no están con nosotros, que su familia sabrá Dios cuánto trabajo están pasando, sus hijos. Eso es así. Nosotros, ¿qué pedimos? No solamente que eso no se cobre, que eso no se aplique, esa norma mostrenca, nefasta, sino que entre en funcionamiento la ley 253 y el artículo 327 en los reglamentos 139-98 de que los salarios que están detenidos, su indexación por inflación se comienzan a indexar año tras año, el 2022, y vamos a ir al Congreso. Es muy bueno aprobar una ley de fideicomiso sin leerla, pero la ley 253 que indexa los salarios en función de la inflación, no déjenla ahí que duerma el sueño de los justos. Así es que bueno, pues miren que no. Yo creo que si esto debe servirnos para algo es para unirnos y exigir que esta crisis la paguen quienes pueden pagarla, que son los sectores poderosos y los ricos, valga decir lo mismo, de este país. Exactamente. De hecho, yo escuché al presidente decir que el sector turismo ya podía caminar solo, que no necesitaba excepciones Ellos dicen fiscales. que están a los niveles del 2019. Mejor que en el 2019. Mejor. Cifras históricas se tuvo. Señores, ustedes se hacen un recorrido, diríamos, por ese litoral costero que tiene que ver con Samaná, con ese litoral costero de las Terrenas, hasta Puerto Plata están llegando ya cruceros. Váyanse a Punta Cana, Higüey, Bávaro. Óyeme, esto se recuperó. Pero además los bancos nunca han perdido. Le condonaron alguna deuda a título de préstamo unos cuantos meses, pero todo el mundo tuvo que comenzar a pagar su tarjeta. Y en este momento los bancos recaudaron todo lo que se les debía. Bueno, pues que paguen ellos que no han sufrido en esta etapa. ¿Cuál ha sido el sacrificio del sector financiero y del sector turismo? ¿Cuál ha sido el sacrificio en este momento? No, a la clase media, a los profesionales liberales, esos que se sigan sacrificando. Doctor, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir a través de ustedes y el Bueno, Colegio Médico ustedes saben que Dominicano? ya el lunes tenemos un encuentro con la DGI. Allí montaremos una vigilia, Exacto. a menos que no nos tiren la policía, pero habrá una vigilia de profesionales, incluyendo médicos, abogados, enfermeras, bioanalistas, odontólogos, hasta periodistas. Son los profesionales liberales. Después de ahí, al otro día, hemos convocado a la Junta Directiva Nacional. De ahí vamos a decidir el camino a seguir. Eso no descarta ningún escenario, porque nosotros tenemos como espada de Damocles pendiendo sobre nuestros bolsillos, diríamos, ese dispositivo que va a entrar en funcionamiento el 28 de febrero. Nosotros le hemos dicho a los médicos, desde ya les exhortamos a que no paguen, que nadie pague, desde ya. Y a partir de ahí habrán marchas, habrán piquetes, no descartamos que hasta paros, que a mí no me gustan, porque eso golpea a los que van a los hospitales públicos. Pero uno tiene de alguna manera que hacerse sentir. Hay otro caso, doctor, a propósito de ustedes, que quiero que luego de esta lucha tengan ahí, que hemos estado pendientes. Hace 2 días estuvimos hablando de la situación de los médicos forenses, que decían que el Estado es otra de las luchas que hay que tener ahí en carpeta, cerquita, porque yo abogo por ellos también, y que decían, aquí hay más de 155 galenos especializados en medicina forense y actualmente tienen que dedicarse a otras ramas del saber porque hay un escrutinio muy fuerte en Procuraduría, no hay espacios y los galenos han tenido que dedicarse a otras ramas. Luego de pasar 5 años especializándose en medicina forense y tenemos personas que fallecen
y no tienen como vehículos también, porque como sé que le van a llegar al Estado estos videos tan chulos, pues miren, que sepan que no hay vehículos como levantar a las personas fallecidas, que si tú tienes la desventaja de que un vecino murió, tienes que decir que está todavía agónico para que vengan y lo levanten, porque no hay vehículos para levantarlo, pero tampoco le están nombrando a los médicos que se vienen preparando durante 5 años. Que eso lo dijimos aquí hace 2 días, que tuvimos aquí a Sarita Valdés hablando del caso. O sea que el sector salud en general, sobre todo los galenos, o sea, ¿saben cuánto se tienen que invertir para poder salir un médico de República Dominicana? ¿Cuántos años, doctor? Bueno, un médico se forma en 5 años. Ajá. El internado son 6, la pasantía 7 y después entrar a 3, 4 y hasta 5 años de especialidad. Tú te pasas la vida entera estudiando. Entonces, con eso no se paga. Eso no se paga. Y la labor que hicieron y que aún hoy es necesaria, sobre todo para el levantamiento de cadáveres también, que tuve 2 casos de 2 amigas que dijeron, mira, tuvieron una vecina de 4 horas y otro 9 horas en levantar un cadáver. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas para trabajar, porque no tenemos los médicos, porque no lo están nombrando también. Entonces, es un punto de atención. Cuando te llaman a la atención en algo, no es que te quiero hacer daño, es simplemente que tal vez tú no estás mirando las necesidades y yo, la labor que tengo es demostrártela. Doctor. Así es. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, siempre a la disposición. Esta casa es suya, gracias. usted sabe cuando usted quiera, si no voy vengo, para me allá. matan. Eso sí que tengo que venir obligado. Las cosas así espontáneamente que él viene. Si no sabe que peleo yo muchísimo. Doctor, se le quiere, usted Jenny, sabe que muchas sí. gracias. Como y ustedes, siempre, todos mis galenos, tienen siempre el espacio aquí. Cada vez que quieran, Así la es. hora que quieran, el tiempo que quieran, los tienen las puertas abiertas. muchas gracias. Saben que sí. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Muchísimas gracias.